Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal de The Sixman, donde hoy, además de tener un vídeo muy especial, porque es uno de los primeros vídeos ya de regreso aquí en mi casa en Madrid, os tengo que pedir el mayor favor que os voy a tener que pedir en toda mi vida. Hace unos días, los chicos de Triplazo en Instagram sacaron un concurso para creadores de contenido de la NBA para poder ir con ellos del 22 al 25 de junio al draft de la NBA. Para grabar contenido con ellos, para tener libertad para crear contenidos y evidentemente me acabo de presentar. Chicos, por favor, os lo pido. Sé que nunca os pido nada, pero por favor, los que me seguís desde hace tiempo, los que os habéis incorporado al canal, los que estuvisteis en el directo del otro día, es la oportunidad de mi vida. Y es la oportunidad también vuestra de poder hacer que crezamos este canal, de que vais a tener el mejor contenido posible. Yo lo único que os pido, por favor, es que vais a tener los dos links, tanto el vídeo de TikTok como el vídeo de Instagram, en la descripción. Por favor, pasaos por allí, comentar en los vídeos, comentar etiquetándoles, diciendo que el canal es lo mejor o lo que sea, lo que se os ocurra, pero por favor, comentad, enviad el vídeo a vuestros colegas, darle like, compartidlo, lo que os digo, todo lo que podáis hacerlo, ¿vale? Porque os lo digo, por favor, por favor, por favor, os necesito. Os necesito más que nunca. Ya sabéis que las redes sociales de momento no son el fuerte del canal, pero en YouTube somos imparables. Entonces, necesito yo vuestra ayuda. Necesito vuestra ayuda, así que por favor os lo pido. También comentad en este vídeo, también compartid este vídeo de YouTube para que pueda llegar el vídeo a la mayoría de suscriptores posibles, para que puedan ir a los vídeos de las redes sociales y dar apoyo. Lo que os digo, voy a necesitar más que nunca vuestro apoyo y sobre todo también a comentar en su vídeo de Triplazo, porque si conseguimos hacer mucho más ruido que el resto, puede que consiga una oportunidad increíble. Y al final esto es como lo de Mike Conley en los Timberwolves, ¿no? Si no queréis hacerlo por el canal, hacedlo por mí, por favor. Os lo pido de corazón, ya no como de Sixman, os lo pido como Nico. Y sé que vosotros también a muchos os va a hacer ilusión y espero que me podáis ayudar a conseguir esta oportunidad increíble. Así que espero que si a este vídeo lo veis 1000, 1500, 2000, 2500 suscriptores de The Sixman, los 2500 vais a los vídeos y vais a comentar, a darle like, a compartirlo. De verdad que os necesito. Todo esto dicho, vamos a ir de lleno ya al vídeo, que no me quiero detener más, pero sí que por favor, de verdad necesito que hagáis esto, porque os necesito más que nunca. Y vamos a ir de lleno, que como habréis visto en la miniatura, además de que ya estoy en casa, ¿vale? Que es, bueno, es distinto el setup. Voy a hacer un draft, o un mock draft en este caso, ya un mes antes de que sea el propio draft, con traspasos, ¿vale? Va a ser con traspasos, va a ser un poquito distinto a lo mejor a lo que hemos tenido en el último mock draft que subí post lotería, ya que en este, aunque voy a seguir un poco las cosas que os comenté en ese vídeo, sí que vamos a meter traspasos y vamos a meter cositas interesantes. Así que sin más dilación, ¿vale? Voy a pasar por aquí y lo tenemos por pantalla. Y creo que en primer lugar hay un traspaso que todos estamos de acuerdo que puede llegar a pasar, que es el de los Wizards con los Utah Jazz. Así que quiero comenzar por ello, ¿vale? Porque también me apetece comentar un poquito de qué podría llegar a ser ese hipotético package. Por cierto, de momento solo vamos a hacer la primera ronda, aunque ya os aviso que en el próximo vídeo de mock draft que hagamos ya habrá segunda ronda 100% asegurado. ¿Qué pasa en este sentido? ¿Qué es lo que puede llegar a pedir Washington? Podemos estar hablando de assets como Ace Bailey, podemos estar hablando de picks futuros. Yo si soy Washington, ya os lo digo, si Utah quiere ese pick 1 tan desesperadamente para coger a Jedi Vansa, yo les exijo que me paguen la casa, si hace falta, ¿vale? Creo que los Washington Wizards no tienen que dejar su brazo a torcer, tienen que exigirle y apretar el máximo a Utah. Y creo que Utah puede llegar a cometer un error, no en el hecho de draftear a Ivansa porque luego pueda ser Peterson o Uther mejor, sino por el hecho de poder dar en exceso para luego a futuro poder construir ese proyecto y que te falten esos picks que diste en ese momento para conseguir un Daivansa que luego puede que no sea ni siquiera el mejor jugador de este draft, ¿no? Pero vamos a poner sobre el papel que este traspaso se da y por ende los Utah Jazz tienen el primer pick del draft y por ende draftean a su asalariado, como me gusta a mí decirle, en AJ Daivansa. Aunque así es que a mí me parece un mejor fit para Darren Peterson en Utah, pero bueno, eso es aparte. En segundo lugar tenemos a los Wizards, que en este caso sí que se irían con Darren Peterson, ¿vale? Creo que es un jugador muy potente que yo creo que los Wizards están bastante contentos con él. Y yo he leído que, bueno, para quien está leyendo cosas del draft también lo sabrá, pero se ha dicho que en los drafts combine y en todas estas cosas, con diferencia el jugador que más interés generaba, el que más quería entrevistar a la gente, era Peterson, muy por encima de Ivansa, por también todo lo que lo rodea, ¿no?
Y todo han sido cosas muy positivas. Todo lo que está saliendo de él es muy positivo. Yo creo que es como yo me esperaba y como os he transmitido siempre, que este chico se le está tratando muy injustamente. Y yo me alegro mucho si Washington hace esto y encima le draftea, porque creo que puede ser la mejor decisión. Porque al final, si Washington baja, recolecta assets y encima consigue el mejor jugador del draft, para mí sería una W. Aunque sé que mucha gente les criticaría, pero bueno. Entonces, Darren se va a ir aquí. Luego tenemos a Memphis y a los Bulls, que en este caso sí que no creo que vaya a hacer ningún traspaso, porque veo bastante complicado. No que alguien quiera traspasar en el top 4, porque sí que creo que habrá muchos equipos interesados, tanto en Cameron Boozer como en Caleb Wilson, sino que veo muy complicado el hecho de que varios equipos, como pueden ser los Memphis Grizzlies o los Chicago Bulls, estén dispuestos a bajar de ese top 4 y perder en estos jugadores. Entonces, como yo ya os dije en su momento, creo que a día de hoy me sigo manteniendo en la idea de que Cameron Boozer sería los Memphis Grizzlies, donde conseguirían ese jugador más número uno, ese jugador más talentoso en ataque, que pueda marcar la diferencia de la franquicia y que pueda ser ese jugador sobre el que construir el proyecto. Y luego los Bulls que conseguirían a Caleb Wilson, que sería esa gran pieza junto a Buzelli sobre las que empezar a construir un proyecto sobre la que el papel a lo mejor te faltaría ese guard que fuese ese número uno del equipo, pero que ya tendrías dos piezas muy muy buenas para crear una base muy sólida de un proyecto que además, pues bueno, empezaría de nuevo con un nuevo general manager y con una nueva gerencia por lo general. Todo esto dicho, ya pasamos a un pick, ¿vale? Que es controversial en el hecho de que los Clippers tienen este pick número 5. Yo os he dicho muchas veces, ya os lo decía en su momento, que si los Clippers tenían este pick creía que iban a coger a Keaton Wagler y ahora más que nunca creo que lo van a hacer, pero creo que hay una alta probabilidad de que los Clippers bajen en el draft. ¿Por qué? Porque los Clippers ya han demostrado en varias entrevistas y por lo que he escuchado que tienen muchísimo interés en seleccionar a Daimara. Entonces a Daimara en el pick 5 es demasiado alto de coger, no porque no sea talento top 5, sino porque es un jugador que no te va a ir en el top 5. Lo más probable es que te pueda caer al 8 o al 9. Entonces hay varios equipos que pueden estar interesados en subir hasta el top 5. Y de todos los equipos que pueden hacer traspasos con los Clippers, el equipo que más me encaja a mí realmente para que suba y por lo que estoy escuchando y porque es un nuevo general manager que va a querer también hacer un movimiento importante, son los Dallas Mavericks. Son mis Dallas. ¿Por qué? Porque los Hawks, los Kings y los Nets, por mucho que les duela haber caído del top 4, no ganan casi nada en perder assets para subir 2 o 3 puestos cuando ellos también van a estar en pole position para coger uno de los mejores guards de este draft. Entonces, los Dallas Mavericks, un equipo que quiera causar impacto, haría este traspaso. Vamos a poner que el pick 30 también les va a unos Clippers que de nuevo volverían a tener el pick 30 en el draft y pongamos que a Dallas le va el 52, por ejemplo, pero luego también habría ahí algún pick futuro y digamos que algún jugador involucrado en el traspaso. Y entonces los Dallas Mavericks tendrían este pick número 5. ¿Por qué lo digo? Porque Dallas, por lo que yo he leído, tiene 3 jugadores en la mira, que serían Darius Akaf, Keaton Wagler y Michael Brown Jr., pero si Dallas puede seleccionar a un jugador, creo, ¿vale? Creo que si Dallas está en la posición de seleccionar a un jugador, seleccionaría a Michael Brown Jr., ¿vale? Porque, por lo que entiendo, es el jugador que más encaja en el sentido de el físico, el talento ofensivo. Yo ya os lo he dicho muchas veces. Michael Brown Jr. es el jugador, está empezando a ser el más infravalorado de todo este draft y tiene el potencial para acabar siendo uno de los 3, 4 o 5 mejores jugadores del mismo. Entonces, creo que Dallas de verdad se podría ir con él. Pero también pienso que si Keaton Wagler tienen este quinto pick y lo tienen disponible, porque sí que creo que va a ser muy complicado que a Dallas le pueda llevar a un hipotético pick 9 o si sube al 8 o al 7 también creo que es muy complicado que llegue. Entonces creo que realmente la duda estaría entre Keaton Wagler o Michael Brown Jr. Pero por variar un poquito, porque ya sabéis que muchas veces le he dado ya a Keaton Wagler a Dallas o le he dado a Darius Akaf, lo que os digo, por dar un poquito de variedad y porque creo que va a ser un jugador que va a sorprender a mucha gente en el draft, voy a ir con Michael Brown Jr. porque creo que hay posibilidades de que vaya quinto, tanto a los Clippers, y si Dallas sube, no me extrañaría que la acaben cogiendo porque es un tío ultra talentoso y con un potencial mayúsculo. Continuamos entonces con este pick número 6, ¿vale? Que creo que los Clippers, los Nets, estarían muy agradecidos de que les cayese Keaton Wagler porque me parecería un jugador ideal para ellos. Ya os he dicho muchas veces lo de Kingston Flemings, pero es verdad que yo, aún así, cuando hice el post lotería, os puse a Kingston Flemings porque seguía leyendo cosas interesantes de él, pero a raíz de las medidas del Draft Combine, sí que esas creencias que se veían de que los Nets podían ir a por Kingston Flemings porque les encajaba por ese tema two-way y tal, han desaparecido un poco por completo, y juntando eso con el hecho de que en este caso sí que les caería Keaton Wagler, creo que sería un no-brainer, ¿no? Como se diría en Estados Unidos, e irían a por Keaton Wagler, unos Nets que creo que, perdonadme, si sale con Keaton Wagler del draft, tendría que estar muy pero que muy contentos. Y llegando a este pick 7, creo que está más que claro que los Kings, si están en el pick 7 y tienen a Darius Akaf, lo van a coger.
Me da pena, ya lo he dicho, por Darius Akaf. Lo siento, fans de los Kings, pero ya sabéis que es uno de mis jugadores favoritos con Caleb Wilson y me daría pena que vaya a una franquicia en el que no consigan hacer un equipo decente en toda su carrera, pero bueno, me alegraría por los Kings en el sentido de que cogerían a un animal y que, a ver, a mí me encantaría que Dallas le cogiese, pero no veo a Dallas tan convencido en el hecho de coger un jugador como Akaf y yo creo que sí que, al igual que Brooklyn, iría más a por ese perfil de un creador, pero un poquito de mayor tamaño, como Keaton Wagler o Michael Brown Jr. y por ende Akaf iría séptimo. A unos Kings que le necesitarían muchísimo. Todo esto dicho, tendríamos aquí a unos Atlanta Hawks con este pick número 8, ¿vale? Que aquí podría ser peligroso. ¿En qué sentido, no? Preguntaréis. Los Atlanta Hawks aquí yo creo que estarían muy interesados en coger a Daimara, ¿vale? Y yo ya lo he dicho 1000 veces, yo creo que a Daimara no va a caer de este pick número 8 porque creo que Atlanta lo coge si está disponible y si no, Dallas lo va a coger en el 9, ¿vale? Pero aquí la gracia, ¿vale? Que es lo que os quería plantear, es que en el fondo este traspaso acabaría siendo un 3-team trade. ¿Por qué sería un 3-team trade? Porque como os he dicho, Dallas subiría en el pick 5 y los Clippers caerían al 9, pero los Clippers como estarían interesados en Daimara y los Hawks también, pero a lo mejor no tanto, porque también les valdría bastante un guard, lo que se haría es un 3-team trade donde Atlanta bajaría al 9, los Clippers subirían al 8 y Dallas se quedaría con el 5. Por ende aquí los Clippers subirían al 8, perdonadme, los Hawks bajarían un puesto y lo más probable es que recolectase una primera ronda en el proceso, que es lo que se suele hacer en estos típicos traspasos. Ya lo hemos visto cuando se dio el de Coulibaly con Jarius Walker, por ejemplo, en épocas recientes, o bueno, ya lo hemos visto en otros traspasos, de que en estos rangos más o menos del 8, el 9 y el 10 se suelen dar más o menos una primera ronda o una primera mala y comerte un contrato, algo del estilo. Y creo que sería un poco lo que podrían hacer los Clippers, y con esto los Clippers, que podrían traspasar una de las que les diese Dallas y no tendrían que sacrificar sus propios assets porque no los tienen, cogerían con este pick número 8 a Adai Mara, que me parecería una pieza fundamental para un equipo el año que viene, donde tendrían a Daimara junto a Yannick Conan y Niederhauser, dos pivots interesantes, jovencitos y baratos, que junto a Kawhi Leonard, Darius Garland, lo que consiguiesen de Benedict Mathurin, si pudiesen ir a por otro prospecto top, tendrían un equipo más que competitivo para la temporada que viene, que eso el papel es lo que está tratando de hacer Los Ángeles Clippers. Con esto tendríamos un pick 9 donde estarían de nuevo los Atlanta Hawks. Y Atlanta están sonando varios perfiles para ellos, pero yo creo que Atlanta sí que es un equipo que le encajaría a las mil maravillas un jugador como Kingston Flemings. Es verdad que las medidas no han sido las ideales, ¿vale? Y sí que pienso que un jugador como LaVaron Philon no se está dando lo suficiente, pero si Atlanta hiciese este movimiento de caer en el 9, yo no descartaría que le seleccionasen en este puesto, pero sí que es verdad que creo que Atlanta es un equipo que va a valorar más esa capacidad defensiva de Kingston Flemings, aunque ya sabéis que yo siempre digo que se infravalora también defensivamente a LaVaron Philon. Y creo que, aunque LaVaron Philon sea un mayor generador exterior y un mayor generador ofensivo en general, creo que valorarían más ese saber hacer, ¿no? Que les puede dar más Kingston Flemings como jugador off-ball que on-ball, que a lo mejor es más LaVaron Philon. Aunque ya os lo digo, que a mí, para Atlanta, creo que LaVaron Philon me parecería un fit perfecto, pero de nuevo esto es un mock draft ya basándome en lo que creo que harían los equipos, y creo que aquí Kingston Flemings sería su pick por delante de LaVaron Philon. Llegaríamos por ende a este pick número 10, ¿vale? Y este pick número 10 es muy interesante. ¿Por qué? Porque después de este pick número 10 de los Milwaukee Bucks tenemos el 11 de los Warriors, el 12 de los Thunder, el 13 de los Heat y luego tenemos el 14 de los Hornets, donde también tienen el 18. ¿Por qué digo esto? Porque se está rumoreando muchísimo que Charlotte está muy interesado, lo cual me alegra mucho porque me parece una idea fantástica por parte de Peterson, dar el 14 y el 18 para escalar al puesto 10º o 11º del draft. ¿Por qué? Aquí los Bucks conseguirían 2 picks, que sería muy bueno para ellos porque en ese rango hay más veteranos que van a poder ayudar a la plantilla de Giannis, lo cual me parecería muy bueno si sobre el papel van a querer quedársele, y si no, pueden conseguir piezas jóvenes. Pero como en el anterior vídeo, ahora lo trataremos, ya hicimos un draft más a lo mejor pensando en que todavía se quedaba Giannis, a lo mejor ahora lo enfocamos un poquito distinto. Pero aquí, ¿por qué Charlotte quiere hacer esto? Porque Charlotte se ha dicho por activa o por pasiva que si tiene la posibilidad de escalar con estos 2 picks, porque ya tiene una plantilla profunda, en cierto sentido, escalaría porque quieren 100% ir a por Jaxel Lendeborg. Y me parecería perfecto, me parece que si Charlotte hace esto es un movimiento fantástico, es ideal, es un equipo que necesita un jugador de este perfil, y me parecería un fit perfecto, y un equipo que quiere competir, que necesita jugadores en este puesto. Me parece perfecto, porque también lo que te permite esto es traspasar a Miles Bridges y utilizar ese contrato de 25 millones junto al de Grant Williams o el de Josh Green para ir a por un interior top, y tendrías un equipo súper competitivo. Por ende me parecería, si haces esto Charlotte, me parece fantástico, la verdad.
Todo esto lo tendríamos, ¿vale? Con un pick número 11, en este caso de los Golden State Warriors, que creo que tendrían varias opciones y que muchas serían muy beneficiosas, pero yo ya os he dicho varias veces que creo que si Golden State está aquí, va a barajar sobre todo tanto a Braden Barry si está disponible como a Dalen Swain, pero sigo pensando que los Golden State Warriors en este pick, también Koa Pitt es un jugador que me encaja bastante para ellos, he de deciros, y creo que podría dar la sorpresa, pero yo sigo pensando que Braden Barry es un jugador muy Warriors, es muy Warriors. Jugador inteligente, buen movimiento sin balón, buena capacidad de catch and shoot, ese jugador que hace un poquito todas esas pequeñas cosas bien. Me encaja mucho los Warriors, creo que puede ser un jugador que además les dé generación exterior, que es algo que le ha faltado mucho a Golden State esta temporada, y también les va a dar defensa para compensar un poquito esas carencias que a veces también pueden tener en el backcourt. Entonces a mí siempre he dicho que es un pick que me encaja muchísimo. Con todo esto, tendríamos a los Oklahoma City Thunder, que Oklahoma es un equipo que con este panel, ¿no?, que se le quedaría aquí disponible, no sé cuáles serían sus picks ideales, pero sí que es verdad que yo sigo diciendo que Oklahoma en estos puestos, si lo tiene disponible, ¿vale? Es verdad que Cameron Carr creo que es un jugador que les puede encajar muchísimo y creo que Sam Presti seguro que le va a encantar por el draft combine y por lo bien que ha jugado en general esta temporada en Baylor, pero yo sigo diciendo que generadores, anotadores ya tienen. Tienen a Jay Mitchell, tienen a Jared McCain, tienes a Shea, tienes a J-Dub, más luego los Isaiah Jones o Aaron Wiggins de turno. Pero lo que sí que te hace falta a lo mejor un poquito, sobre todo a futuro, es ese animal en el ala defensivo que también es un gran anotador y que a lo mejor no es el mayor tirador todavía, pero que puede acabar desarrollándose un poquito como le ha pasado a Lu Dort, y ese es Dalen Swain. Y yo sigo pensando que es que si lo tienen disponible, ya no están ni Jackson ni Adai, 100% los Thunder se van a acabar yendo a por Dalen Swain. Con todo esto tendríamos este pick número 13, ¿vale? Donde los Miami Heat, ¿vale?, tendrían bastantes opciones y tendrían varios jugadores disponibles. Podrían ir a por LaVaron Philon, podrían ir a por Morris Johnson, podrían ir a por un Karim López, que creo que sería una apuesta muy real, ¿vale?, para estos Heat, pero creo que Miami, después de cómo ha jugado en el draft combine, después de saber cómo draftea en general Miami y lo que van a querer hacer y si hacen un traspaso además por Giannis Antetokounmpo, ¿qué es lo que nos vamos a basar, ¿vale? Por ejemplo, para este vídeo, para hacerlo también así un poquito entretenido y distinto, sobre todo para los picks de Milwaukee, creo que Cameron Carr sería un jugador ideal para estos Miami Heat, tanto con Giannis como sin Giannis, ¿vale? Pero creo que es un jugador que encaja muy bien en la franquicia y que creo que es el típico perfil que a Pat Riley le gusta. Jugador largo, muy una capacidad muy buena anotadora, un jugador muy versátil y que es un gran tirador, que creo que es algo que va a encajar muy bien y que además también les hace falta. Con todo esto dicho, llegamos a unos Bucks que le darían un poquito al botón de reset. Y aquí Milwaukee podría hacer dos apuestas muy interesantes. Creo que Karim López es un jugador que no va a caer de la lotería, ¿vale? Y si cae al 14, creo que aquí Milwaukee en este hipotético escenario no le dejaría caer, pero ya sabéis que yo ya he dicho que Milwaukee le cogería para mí en el 10, y por ende si les cae el 14, pues redoblo la apuesta, por así decirlo, y me iría con Karim. Y luego ya veremos a quién drafteo en el 18, pero ya hay que analizar un poquito cómo serían más esos dos picks, ¿no?, que plantearía Milwaukee. Con todo esto nos quedarían unos Bulls que ya tendrían a Caleb Wilson en plantilla y que podrían buscar otros jugadores distintos. Nos quedaría que un LaVaron Philon, que ya sabéis que a mí me da mucha pena y que para mí es uno de los 11 mejores jugadores de este draft. De hecho, para mí es uno de los 10 mejores. Pero bueno, ya sabéis que tiene toda la pinta que va a caer, injustamente, pero va a caer. Y al final esto es lo que yo creo que va a pasar. Y yo creo que aquí los Bulls podrían hacer bastantes cositas. Creo que no descartaría que los Bulls fuesen a por Hannes Steinbach, porque creo que les encajaría mucho ese perfil de un 5 que tire, que pueda jugar al lado de Caleb Wilson y que al mismo tiempo les dé rebote. Chris Tena, que es otro jugador que creo que tampoco descartarían en ese un poco perfil a lo mejor más defensivo. Si no, un Ebuka Okori creo que también sería maravilloso para los Bulls. O a lo mejor un jugador como LaVaron Philon. Pero en principio tenía pensado quedarme con Jaden Quintas, ¿vale? Porque creo que es ese perfil defensivo que podría encajar muy bien y que podría hacer un dueto espectacular con Caleb Wilson en el interior. Pero mentira, ¿vale? Os engaño en ese sentido, ¿por qué? Porque sí me voy a ir con Hannes Steinbach, ¿vale? Es lo que os he explicado. Creo que ya sabéis, a mí no me termina de convencer. Es un jugador que creo que es un poco como lo que pasó con Hansen Jack el año pasado, en el sentido de que él, ¿vale?, sí que está mucho más descubierto de lo que estaba Jan Hansen el año pasado, pero la diferencia es que creo que Hannes Steinbach es ese jugador que te puede ir 30º en el draft o te puede ir 12º, ¿vale? Y creo que los Bulls les encantaría mucho ese perfil que podrían combinar con Caleb Wilson y Hannes Steinbach, que es verdad que sería un combo muy interesante y que al final es un muy buen reboteador y que tendrían un frontcourt entre Hannes Steinbach y Caleb Wilson que, a pesar de ser rookies ambos, probablemente serían uno de los mejores duetos de la NBA en cuanto a rebote, pero es 100% seguro. Y en ese sentido creo que los Bulls les gustaría bastante este perfil, combinarlos, creo que potenciaría también mucho a Caleb Wilson, entonces me parece una apuesta muy interesante por parte de los Bulls y que creo que, oye, aunque a mí no me termine de convencer, si hay un equipo que pueda hacer una apuesta en ese sentido, es Chicago.
Ahora nos quedarían entonces unos Memphis Grizzlies que habrían cogido a Cameron Boozer, ¿vale? Y que podrían ir a por distintos jugadores, ¿vale? Pero creo que con las bajas de Ja Morant, con las distintas problemas que tienen en el backcourt, ¿no? Sí que es verdad que me gustaría Quintans o Morris Johnson, porque creo que necesitan jugadores interiores estos Memphis Grizzlies, a pesar de ya haber drafteado a Cameron Boozer. Creo que si tienes a LaVaron Philon en el draft, no pueden perder la oportunidad. Y además, si os vais a pensar, LaVaron Philon es un jugador muy Memphis, es un tío pesado, es un jugador con carácter, un poco Ja Morant también en ese sentido, cuando era más joven, se parecen bastante a veces en actitud y en carácter. Es verdad que él no está con las pistolitas, pero bueno, en ese sentido creo que encajaría mucho en la franquicia, creo que también la franquicia se enamoraría mucho de él, y yo lo sigo diciendo, LaVaron va a ser el robo del draft, vaya donde vaya, y si les cae el 16º puesto a los Grizzlies, que creo que es algo que puede llegar a pasar, me parecería un picazo. Todo esto dicho, tenemos este pick número 17 de los Thunder, que creo que es un pick que no me cuadra, ¿vale? Que los Thunder vayan a draftear dos jugadores en este draft, y si al final no han conseguido subir en el draft porque no les encajaba coger un guard, y al final el jugador que podían subir en el draft ya han subido los Hornets a por el que es Jaxel, o ya han subido, van esos triple traspasos los Clippers para cogerle en el 8 que es Adeymara, pues creo que Dylan Swain sería el jugador que les gustaría. Entonces, con este pick 17 no creo que quieran coger a nadie, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un equipo simplemente que traspase con ellos y que les dé un pick futuro y que por ende puedan subir en el draft, ¿vale? ¿Qué equipo puede ser ese? Tenemos a los Bucks, que podría ser un equipo interesado, pero que no tanto. Entonces, bajando un poquito más a la parte baja, ¿vale? De media tabla, donde sobre todo aquí, que os digo siempre, en un draft cuando se sube es que subes a por alguien, ¿vale? ¿Qué equipo podría estar interesado en subir a por un jugador de un perfil como Morris Johnson, Jaden Quintans o Nate Amento Coapit, que a lo mejor podrían ser jugadores bastante interesantes en este rango, también jugadores como Ebuka Okori? Pues equipos que necesitan interiores, equipos que necesitan jugadores jóvenes, baratitos y que podrían aprovechar muchísimo, ¿vale? Esos jugadores. Podría ser un equipo como los Lakers, pero el problema es que Los Ángeles no creo que sea un equipo que vaya a hacer un traspaso con los Thunder, porque no creo que a los Thunder le interese básicamente ayudar a un equipo que puede ser peligroso en un futuro. Entonces, hay un equipo que son los Brooklyn Nets, ¿vale? Que sí que creo que podrían estar muy interesados. Entonces, simplemente vamos a hacer que los Thunder les darían este pick, ¿vale? Y los Nets les darían un pick futuro más o menos interesante, ¿vale? Y al final aquí los Thunder se saldrían del draft y con esto los Brooklyn Nets entrarían en este draft para ir a por Jaden Quintans, ¿vale? Si hay un equipo que puede hacer una apuesta por Quintans son los Nets, creo que es un equipo que puede sacarle mucho provecho. Yo creo que Claxton este año, si no está a la rampa de salida, se equivocarían, porque sí, es verdad que tienen que ser competitivos, pero una cosa no es excluyente de la otra, y si puedes sacar rédito por Claxton esta temporada, lo haces, porque esto te permitiría abrir las puertas a un Quintans que podría combinarse tanto con Dayron Sharp como con Danny Wolf. Podrías tener a Quinton Wagner en el exterior con Egor Deming, y a pesar de ser un equipo jovencito, al ser el este una conferencia un poco rara de cada año que viene, porque va a tener equipos jóvenes, va a tener equipos competitivos, pero al mismo tiempo también va a haber equipos que van a caer, creo que los Nets tienen que hacer una apuesta como este, tienen que ir a por un jugador que les podría dar mucho de cara al futuro y podría también acabar siendo uno de los robos del draft. Con este pick 18, ¿vale? Tendríamos el otro pick, ¿vale? Que harían los Milwaukee Bucks, ¿vale? Y aquí creo que Milwaukee podría hacer bastantes apuestas distintas, ¿vale? Es verdad que podría encajarles bastante un interior como Morris Johnson o un jugador de este perfil, pero creo que los Bucks van a querer redoblar y triplicar la apuesta en ese jugador grande que pueda ser de ala, que pueda tener un potencial ofensivo y que pueda ser ese ala moderno. Y al final yo creo que si los Bucks salen de este draft con Nate Ament y con Karim López, saldrían muy contentos. Porque aunque a mucha gente les pueda parecer un poco redundantes, que en cierto sentido sí que lo serían, sería un movimiento muy Milwaukee, si os paráis a pensarlo. Porque Milwaukee últimamente siempre está drafteando este tipo de alas. Ya lo hemos visto con Marion Beauchamp, lo hemos visto con Tyler Smith, lo hemos visto también con jugadores como AJ Johnson, no en el sentido de ser alas, sino coger jugadores jóvenes, inexpertos, verdes, y sobre todo lo hemos visto de este perfil más de ala y jugadores que puedan llegar a explotar en ese sentido. Entonces, Nate Ament y Karim López son jugadores muy distintos. Karim López es un jugador muy potente físicamente, que va a ser más un 4 que un 3. Nate Ament es un jugador con altura de 4, pero con habilidades de 3, aunque pueda ser un poco lento, pero que podrían llegar a combinarse ambos y que si te salen muy bien, podrías tener sobre el papel, pongámonos que sale bien, un anotador de alto calibre en Nate Ament y un jugador súper de nexo y muy espectacular en ese sentido, muy valioso, como sería Karim López. Entonces me parecería un draft muy interesante por parte de Milwaukee. Con este pick número 19 tendríamos unos Toronto Raptors, que aquí 100% creo que, aunque a mí me gusta mucho Christian Anderson, y me alegro porque se haya quedado en el draft, al igual que Ebuka Okori, ¿vale? Que creo que puede encajar perfectamente en estos Toronto Raptors. Creo que sí que les encajaría bastante a lo mejor un jugador como Bennett Stets, ¿vale? Por el tema del tiro.
Y Morris Johnson, a mí, por mucho que me guste, es verdad que no está sonando para ir tan alto como a mí me gusta. Yo creo que es que estos ratos encajaría 100% y creo que irían a por él, que sería Kristenak. Se está diciendo que les gusta mucho, ya os lo dije, les gustó mucho el año pasado el hecho este de coger un jugador under 6 como Colin Murray Boyce, pero que les diese esa movilidad y ese nivel defensivo. Kristenak, con las medidas que ha tenido en el Draft Combine, con la envergadura, con la altura, con la versatilidad que ha demostrado este año en los Houston Cougars, con la buena capacidad reboteadora, con la capacidad atlética que tiene, con la posibilidad de ser un gran tirador de tres, es que sería el interior perfecto. O sea, si los Toronto Raptors tienen a futuro un puesto del 5 donde combinen a Colin Murray Boyce y a Kristenak, me parecería espectacular y creo que sería muy muy positivo para la franquicia. Con este pick número 20 nos quedarían unos Spurs que aquí creo que podrían barajar varias opciones. Me da bastante pena que esté cayendo Bukka Cori, me da bastante pena que a lo mejor esté cayendo Coapit, porque sí que creo que, aunque a mí no me termine de convencer, creo que puede ir más alto de lo mejor a lo que a mí me gustaría, pero creo que los Spurs, si tienen la posibilidad de coger a Morris Johnson, me parecería uno de los robos del draft. Y de nuevo sería la típica jugada de los Spurs, que les cae el jugador que quieren y el que mejor encaja con la franquicia sin tener que dar nada a cambio. Entonces, en este sentido, los San Antonio Spurs saldrían muy beneficiados y tendrían un picazo en este draft. Y con eso tendríamos un pick aquí muy interesante, que serían los Detroit Pistons. ¿Y por qué digo esto? Porque Detroit es un equipo que va a necesitar muchas cosas, ¿vale? Pero que aquí, ¿vale? A lo mejor no tiene lo que busca. ¿Por qué digo esto? Detroit necesita ese ala tirador que sea un jugador moderno, por así decirlo, en NBA y que les espacie el campo, por lo que un jugador como Coapit, por mucho que pueda ser interesante para ellos, nunca va a poder jugar en su plantilla. ¿Un jugador podría jugar porque desarrolla un tiro? Sí, pero un equipo que quiere competir ya, a lo mejor Coapit tarda en desarrollarte el tiro de 3, 2 o 3 temporadas. Entonces, no sé hasta qué punto puede ser ideal para ellos en ese sentido. Entonces, a lo mejor un perfil más como Bukka Cori o Christian Anderson, más de generadores exteriores, un Ton de Yesofu o sin un Joshua Jefferson, los pueden conseguir más abajo en el draft. Entonces, si llegan con estos jugadores disponibles, creo que Detroit sería un candidato número 1 a bajar en este puesto. Y un equipo que esté en primera ronda para que Detroit luego pueda draftear y que pueda estar interesado en coger un jugador como Bennett Stertz o como Coapit antes de que se le marche, podría ser, ahora que le estoy viendo aquí, que me encajaría muchísimo, un equipo como los Minnesota Timberwolves. Entonces pongamos que Minnesota aquí les daría rollo este pick 59, el pick 28 a los Pistons, subirían 7 puestos en el draft y a lo mejor les darían una primera muy mala, o a lo mejor les podrían dar a Terrence Allen Jr. o algo así por el estilo. Y con esto los Timberwolves subirían en el draft y conseguirían a un Bennett Stertz que sería fantástico para los Minnesota Timberwolves. Sería fantástico, me encajaría muchísimo y creo que sería un jugador ideal para ellos y que les mejoraría muchísimo de cara a la temporada que viene, sobre todo pudiendo suplir un Mike Conley, donde creo que además encajaría muy bien con el juego del equipo, que les daría un generador exterior, que podría jugar con Anthony Edwards, que podría llevar el peso del equipo cuando él no esté. Me parecería brutal. Además es uno de los mejores jugadores de pick and roll de todo el draft, o si no el mejor, que creo que también es un puntazo a favor suyo. Aunque Christian Anderson creo que juega mejor el pick and roll para mí, pero bueno. Bennett Stertz, gran base, mejor persona, creo que encajaría muy bien en Minnesota. Con todo esto dicho, llegaríamos a este pick número 22, ¿vale? En los 76ers, que aquí sí que se está sonando bastante, ¿vale? Que Filadelfia le gusta mucho el prototipo de Coapit. Es verdad que Coapit es un jugador que, lo que os digo, creo que puede acabar yendo antes en el draft porque ha demostrado ser un atleta increíble, pero yo creo que es que eso ya lo sabíamos, es muchas veces lo que yo os digo del draft combine. Es como que mucha gente dice, ¡buah, qué locura! Coapit es un animal increíble, pero si eso ya lo sabíamos. El problema con Coapit no es que no sea un animal físico, es que luego no demuestra esa fisicalidad en pista, no demuestra ese motor que podría llegar a tener, no tiene un tiro que pueda abstraer a la NBA, por lo menos de 3, aunque sí que tiene buena mano y yo sí que os digo que ya a lo mejor sí que me creo su tiro. Entonces creo que Filadelfia, que necesita ese perfil de 4 físico, sobre todo post Embiid, porque sí, ahora con Embiid les hace falta, pero también en un futuro con Edge, con Maxi les viene muy bien y creo que sería un jugador que encajaría a las mil maravillas en la franquicia de Filadelfia. Continuaríamos, por ende, con unos Atlanta Hawks que habrían seleccionado con su primer pick en este draft a Kingston Flemings. Y un equipo como Atlanta, ¿vale? Necesita 100% reforzar con ese segundo pick la posición interior. Entonces, como ya sabemos, hay varios picks muy interesantes, que serían Zubair Gifford, Tarris Reed, Henry Basal, porque ya sabemos que otros interiores como Flory Bidunga se han salido del draft. Además de Luigi Suyo, bueno, aquí pone Flory, pero Flory no va a estar en el draft. Lo ponen aquí porque todavía sigue siendo eligible, pero vamos, que ya os digo yo que va a quedarse en Louisville. Entonces creo que aquí, vale, los Atlanta Hawks, en vez de seleccionar a su jugador, de nuevo bajarían un poquito en el draft porque habría otros equipos un poquito más interesados en ir a por otros jugadores que hay disponibles en ese rango. ¿Qué equipo podría ser uno de esos? Pues para mí, ¿vale?
un equipo que podría beneficiarse mucho de un jugador que a lo mejor no le puede caer al 26, que serían los Denver Nuggets, ¿vale? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Que sería a lo mejor darles el pick 49 y un par de segundas rondas más y a lo mejor un jugadorcillo. Sí, pero con esto lo que le permitirían a los Nuggets es con este pick número 22, ¿vale? Ir a por el que para mí sería el que más sentido tendría en el equipo. Que Bouca Corey me parece un jugadorazo increíble que creo que va a ir más alto que Christian Anderson. Sí, porque creo que tiene más posibilidades. Lo que pasa es que en este draft no se ha salido así, pero creo que si los Nuggets están en este rol o en este puesto, creo que ellos sí que preferirían coger a Christian Anderson antes que Bouca Corey, aunque lo que os digo, creo que Bouca va a acabar yendo antes que Christian, y ya sabéis que yo de hecho en mi último mock draft que hice por lotería puse a Bouca el número 13 para ir con los Miami Heat, solo que en este draft pues no ha salido así. Pero Christian Anderson yo creo que aquí sí que iría a los Nuggets porque es ese jugador muy Jamal Murray, ¿vale? Es un shotmaker, es un jugador que juega muy bien el pick and roll, juega muy bien los handoffs. Creo que encajaría las mil maravillas con Nikola Jokic. Sería un poco ese Reggie Jackson que tuvieron hace años y que creo que es que sería muy muy potente, ¿vale? Para unos Nuggets, y si pueden conseguirle creo que merece mucho la pena escalarte después en el draft antes de que te lo roben unos Hawks o de que te lo robe cualquier otro equipo. Con todo esto llegaríamos a unos Knicks, ¿vale? Que esto ya lo hemos quedado varias veces, pero creo que los Knicks podrían ir a por un jugador como Joshua Jefferson porque está encajando bastante bien, podrían ir a por un interior porque hay una posibilidad de que puedan perder a Mitchell Robinson y a lo mejor no es el jugador ideal Ariel Hook-Porty, pero sobre el papel, si Mitchell Robinson va a quedarse, que yo creo que después de estar en las finales va a quedarse, porque yo creo que Mitch sobre todo también valora competir. Ya lo he dicho muchas veces, Amari Allen es un jugador muy prototipo, Knicks y sobre todo Mike Brown. Lo estamos viendo. Los mejores jugadores de los Knicks en esta postemporada del banquillo están siendo Miles McBride, Landry Shamet, jugadores que se están caracterizando por ser jugadores muy hábiles en el catch and shoot. Y yo lo he dicho muchas veces, a mí el jugador que más me gusta, sobre todo a futuro, como role player de catch and shoot y con el movimiento sin balón, es Amari Allen, que encajaría muy bien en la plantilla en ese lado ofensivo. Y al mismo tiempo les daría ese jugador un poquito de mayor tamaño, de ala, buen reboteador, atlético, que les hace falta a los Knicks. Entonces me parece un pick ideal y creo que los Knicks, si tienen la posibilidad de cogerlo, lo van a coger por delante de un jugador como Joshua Jefferson, porque es que tiene mucho sentido para ellos. Todo esto dicho, llegamos a unos Knicks, o sea, a unos Lakers, ¿vale? Que aquí los Lakers 100% irían a por un interior. Es verdad que podrían decantarse por un jugador como Bouca o Corey. De nuevo, me está cayendo mucho a Bouca, no va a caer tanto, ¿vale? Pero sí que pienso, ¿vale? Que si los Lakers están en este puesto, pueden ir a por Henry Beijar o Zubi Ejiofor, que a mí ya sabéis que me encanta. Y me parece el mejor pivot a lo mejor de los tres disponibles, pero sí que es verdad que creo que los Lakers preferirían un interior como Tyrese Reed porque es ese jugador de pick and roll, inteligente, más como Jalen Duren, que creo que encajaría muy bien con Luka Doncic y que podría sacarle todo el rédito posible a él como rookie. Con todo esto, los Hawks de nuevo están en este pick. Creo que Atlanta, de nuevo, me parece mejor jugar Zubi Ejiofor, pero por el hecho de tener a Okongwu, que puede ser un poco redundante con Zubi, irían a por Henry Beijar porque les daría un 5 que tire de 3, que les vendría como anillo al dedo, y al mismo tiempo un tío que es bueno en rebotes, es un buen interior defensivamente, que se infravalora de hecho defensivamente, y que me gustaría muchísimo para Atlanta. Y ya, estos últimos picks, que los voy a hacer un poquito más rápido, ¿vale? Sigue aquí para los Boston Celtics, me encajaría muchísimo un jugador como Allen Graves, porque es el típico ala con buenos números, que es el típico super top para todos los analistas porque las estadísticas avanzadas es brutal, pero si hay un jugador que necesitan estos Celtics es Bouca Corey. Han echado mucho de menos a mi gusto en estos playoffs a Anthony Simons porque les estaba jugando increíble y era un jugador que les aportaba muchísimo, y han echado mucho de menos ese segundo generador exterior por detrás de Peyton Pritchard o con Peyton Pritchard combinándoles, y creo que Bouca Corey podría permitirles de nuevo darle más minutajes a Peyton Pritchard como titular de nuevo y pasar a Bouca Corey a ese rol de Peyton Pritchard y así tener más creación individual y exterior, que creo que les ha hecho bastante falta en estos playoffs. Con todo esto dicho, nos quedaría este pick de Detroit, y como ya os he dicho, no me encajaba tanto uno de los puestos anteriores, pero creo que aquí Detroit tiene bastantes puestos que les podrían, varios jugadores que les podrían encajar. Creo que Allen Graves sería uno de ellos sin ningún tipo de duda. Buen tirador, jugador moderno, lo que os he dicho, analítico. Pero sí que es verdad que Joshua Jefferson me parece un jugador muy Detroit en el sentido de tira bien de 3, de hecho tiene mucho rango de triple, maneja bien la pelota. Es un poco Tobias Harris, la verdad, hay que decirlo, pero joven y con físico y con mayor tamaño. Y creo que es un jugador que podría encajar en los Pistons, que podrían buscarle. Creo que se llevan tan bien como tirador, pero sí que es verdad que creo que Joshua Jefferson puede acabar yendo. Entonces, nos quedarían aquí unos Cleveland Cavaliers que creo que 100% se irían a reforzar con un jugador como Zubi Ejiofor, porque creo que sí que encajaría muy bien en esa idea de que los Cavs ya han dicho por activa o pasiva que no quieren ese pivot súper sólido como suplente, pero un jugador como Zubi que te puede jugar de 4, que te puede jugar de 5, que es versátil en defensa
y que creo que les hace mucha falta a estos Cavs. Creo que les vendría a las mil maravillas. Y para cerrar este draft con este pick número 30, después de que hayan cogido a Deimara, creo que podrían ir a por Tonde Yesufu, porque creo que podría ser una apuesta muy interesante para ellos. Pero sí que es verdad que aquí voy a repasar un poquito, pero tengo bastante claro que me voy a quedar, sí, en efecto, con Isaiah Evans. Porque creo que a estos Clippers le hace falta bastante un tirador y creo que Isaiah Evans podría encajar a las 1000 perfecciones. Entonces, tendremos aquí el draft, ¿vale? Los Jazz hubiesen escalado al 1 para coger a Ivansa y los Wizards por ende se hubiesen quedado con el 2. Luego hay este 13 trade donde los Mavs suben al 5 y cogen a Michael Oron Jr. Luego Keaton les cae al 6 a los Nets. Luego Adai se quedarían en los Clippers y los Hawks hubiesen bajado al 9 para coger a Kingston. Los Hornets suben al 10 con sus 2 picks para coger a Jackson. Y luego tenemos pues un poco esto más típico, pero sobre todo con Cameron Carr a los Heat. Tendríamos este doble pick de los Bucks con Karim López y Nate Ament. Tendríamos a los Nets subiendo a 17 para coger a Jaden Quintans. Este pick que me gusta mucho de la Baron Philon. Y luego tendríamos pues un pick ideal en Morris Johnson a los Spurs. Y luego tendríamos por aquí Bennett Sters a los Wolves. O Tristan Anderson subiendo en el 23 los Nuggets para cogerle. Y luego estos últimos picks finales que creo que serían bastante buenos para todos los equipos. Entonces nada, espero que os haya gustado un montonazo el vídeo. De nuevo, por favor, os lo pido de corazón, os necesito más que nunca. Id al vídeo, o id a los vídeos tanto de TikTok como de Instagram, a comentar, a darles cariño, a verlo entero. O sea, por favor, os necesito más que nunca. Y espero que... Estoy seguro que vais a responder. O sea, confío muchísimo en vosotros. Así que nada, un abrazo muy muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo de Sixman. Un abrazo.